Ingeniero, nos encontramos con Kevin de la Facultad de Ingeniería Civil. Le voy a hacer una conclusión de una pregunta del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato. Dice lo siguiente: el Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato, capítulo 2, artículo 16, literal P. Conocer los resultados de los efectos que corresponden de acuerdo con la ley sobre las apelaciones de los concursos de merecimientos de posición de los servidores de la Universidad Técnica de Ambato. ¿Qué opina usted acerca de este libro? Yo creo que está en lo correcto porque así podemos ver si es que existe un fraude electoral en las elecciones. Y en caso de haber un fraude electoral, ustedes están en el derecho de reclamar aquello. Exactamente. De literal Q dice: aceptar las denuncias y declarar vacantes los cargos de profesores, de investigadores y de servidores que no hubieran posesionado. ¿Qué opina usted acerca de esto? Si hubiera fraude, deberían volver a realizarse las elecciones de una manera transparente y no darse la posición de los que no están bien electos. ¿Y cree que debería cambiarse las personas que están en el conteo de votos y la... Exactamente, porque ellos propiciaron que se diera un fraude. Entonces ellos deberían salir y que entren otras personas para hacer el respectivo conteo para que sea todo de la justicia? Bueno, continuando con la entrevista, nos encontramos con Brian, que es estudiante de la carrera de mecánica y se encuentra en su sexto semestre. Brian, ¿conoces tú sobre alguno de los derechos de los estudiantes? Sí, bueno, conocemos los derechos de ser elegidos, poder elegir y presentar deberes procesados con su respectivo juicio para que nos justifiquen faltas y esas cosas. Ya. Con respecto a de que o sea, tienen el derecho a representar el derecho Estado, ¿los profesores cumplen con esta normativa? Sí, la verdad, sí, o sea, depende del profesor, ¿no? Depende de que el profesor, si quiere recibir tareas, hacer una justificación es menor a ley. Hay profesores que se refieren a la norma de que hay que presentar el oficio de la diversidad para que evalúe el certificado y de ahí con eso puedes hacer un oficio para presentar el decanato y de ahí que te autoricen a presentar y justificarte faltas, presentar los deberes sobre los puntos y esas cosas. Al derecho a ser elegido, ¿conoces tú qué normativas tienes que cumplir? Bueno, lo que he escuchado, de hecho, porque tengo compañeras que se están postulando para ser presidente de la Asociación de Mecánica, vicepresidente, coordinadores, es que no tienen que perder ninguna materia, ni que tienen que tener un promedio alto para poder pertenecer a la asociación. Continuamos con la entrevista. Ahora nos encontramos con Stephanie y Yesenia de la carrera de Ingeniería Civil en la facultad. Entonces, continuamos con la entrevista y les vamos a preguntar a ellas sobre qué piensan, qué opinan y cuáles son sus conclusiones sobre los artículos que les comentamos en la entrevista pasada. Ahora, ya. ¿Qué piensas? ¿Sabes tú los requisitos que necesita un estudiante para ser proclamado presidente de los estudiantes? La verdad tenemos desconocimiento del tema, por lo que solamente nos avisan cuando son las elecciones y que es como un requisito para nosotros los estudiantes universitarios que tenemos que ir a votar porque si no nos cobran la multa. De ahí los requisitos en sí, lo que debemos saber que para que representen al consejo estudiantil de la universidad, ¿no? Ese motivo de desconocimiento se debe a que tal vez no hay una materia referencial en la carrera que nos indiquen todas esas cosas o no sé. Yo creo que nosotros como estudiantes o sea, los que están encargados de cada una de las asociaciones de estudiantes deberían darnos como que una nivelación o una capacitación para nosotros conocer qué requisitos deben tener los estudiantes que van a ser elegidos como representantes. Compañeros, continuamos con la entrevista. Aquí nos encontramos con un ingeniero de la Facultad de Mecánica y le vamos a preguntar sobre sus opiniones sobre cada uno de los literales que nos tocó a nosotros. El literal O: conocer los resultados y resolver lo que corresponda de acuerdo con la ley sobre las apelaciones de los concursos de merecimiento y oposición y autorizar la elaboración de acción de personal de conformidad con el reglamento
de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior. ¿Cuáles son sus opiniones o conclusiones sobre este artículo? Ya, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. En realidad la facultad se llama Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Soy un docente de la carrera de Ingeniería Mecánica. Básicamente en este artículo lo que se pretende es dar resultado y resolver inconvenientes al proceso, si los hubiese desde luego, al proceso de titularidad. Entonces, cuando existe concursos de merecimiento de oposición en la Universidad Técnica de Ambato, nos regimos primero lo que en síntesis se llama el instructivo de la carrera y escalafón del docente universitario, que también tiene un instructivo de la Universidad Técnica de Ambato. Entonces, el instructivo de nota demuestra de que durante el concurso se tienen las dos etapas, pero puede darse el caso en que en alguna de ellas un docente o un profesional puede apelar a alguna resolución. Tiene todo el derecho del caso y puede tramitar el proceso y se le tiene que dar solución mediante resolución del Consejo Universitario. Y obviamente al final se estipula el cambio de elección de personal en función de que cuando la gente tiene nombramiento, los profesionales tienen nombramiento de la Universidad Técnica de Ambato, se genera una acción de personal en función de la contratación ya como nombramiento definitivo. Ingeniero, disculpe, ¿usted cree que es necesario saber los perfiles de cada uno de los postulantes antes de votar, antes de ser elegidos como autoridades? Ya, a ver, ahí el tema es de que en el proceso de merecimientos, talento humano de la Universidad Técnica de Ambato analiza la carpeta. Es decir, aquí hay que cumplir ciertos parámetros tales como, por ejemplo, título de tercer nivel. Obviamente, por ser carrera de ingeniería mecánica, tiene que ser ingeniero mecánico. El título de cuarto nivel, que tiene que estar en función del campo amplio y el campo específico de los lineamientos del cine. Con esas especificaciones nos vamos a revisar toda la documentación. Ya, dentro de esa especificación se tienen que ver ya documentos tales como capacitación, cursos de docencia, cursos específicos, cursos profesionales, experiencia en la materia, experiencia en los módulos, se tienen que ver las publicaciones, se tienen que ver los artículos científicos, se tienen que ver la pertinencia en proyectos de investigación, en proyectos de vinculación, prácticas profesionales. Entonces aquí el docente lo que tiene que hacer es demostrar vía, si hablamos de experiencia profesional, vía alineamientos del IES para poner. Obviamente la Universidad Técnica de Ambato tiene un instructivo y en ese instructivo está en orden los documentos que se tienen que presentar para el efecto de concurso de merecimientos y oposición. ¿Usted está de acuerdo en sancionar a las autoridades que se postulan falsificando documentos, por ejemplo, de título de cuarto nivel o haciendo cosas que no son reglamentarias a la votación? Ya ver, en función de esta instancia, las sanciones las emiten o la única entidad que puede sancionar es Consejo Universitario. Sí, ahora partiendo del hecho, si me preguntan a mí, todo delito o todo trámite en función de alguna coima o en función de alguna falsificación amerita sanción. Sí, entonces hablando de ese tema, de nuevo, entramos al reglamento y en el reglamento se dice muy implícitamente de quienes conforman el comité de evaluación para el concurso de merecimientos y oposición tienen la obligación de verificar todos los documentos vía internet, vía Cenecit, vía Scopus, Link Springer, Science Direct, en donde están publicados los artículos. Obviamente lo más crítico aquí siguen siendo el registro de los títulos de tercer y cuarto nivel mediante Cenecit. Si no están registrados los títulos, ya no, generalmente las comisiones ya no pierden el tiempo en revisar el resto de documentación. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Listo, joven. Buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. Aquí nos encontramos con la
Doctora Adriana Doctora Adriana Reynoso, encargada del vicerrectorado académico. Les vamos a realizar unas cuantas preguntas y... Disculpe, ¿usted sabe cuáles son las atribuciones y responsabilidades que tiene el Honorable Consejo Universitario? Bueno, las atribuciones y responsabilidades del Consejo Universitario, siendo la máxima autoridad de la universidad, son muchas. Empezando desde el área académica, pasando por el área administrativa, ejecución presupuestaria, etc. ¿Cuál específicamente usted quisiera que yo pronuncie? Del artículo de las atribuciones, artículo 16, atribuciones y responsabilidades, literal O, que dice conocer los resultados o resolver lo que corresponde de acuerdo con la ley sobre la apelación de los concursos de merecimiento y oposición y autorizar la elaboración de la acción de personal de conformidad en el reglamento de carrera, escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior. Sí, efectivamente ese es un proceso mediante el cual la universidad vincula a los docentes como profesores titulares, es decir, como profesores permanentes ya de la institución. Para eso se realiza un proceso que inicia por identificar la necesidad de llenar una vacante para que una persona dicte ciertas cátedras que son requeridas en las diferentes facultades o carreras. Y luego de ello, luego de realizar ese proceso, llega al Consejo Universitario para conocer los resultados de ese proceso y quiénes son los ganadores. Ahí el Consejo Universitario tiene que aprobar esos informes, de estar todos los informes de acuerdo a la reglamentación respectiva, y si hubiera apelaciones, es decir, quienes participaron en ese proceso no están conformes con los resultados, a eso se le llama la apelación. Si es que hubiera apelaciones, también tiene que conocer, formar las comisiones respectivas para que analicen nuevamente el proceso, lo corrijan en el caso de que sea requerido o se ratifiquen dentro de lo que ya ha actuado la primera comisión. Entonces, y también otra pregunta, del artículo 131, los derechos. ¿Usted qué piensa al momento literal de elegir y ser elegido para representaciones estudiantiles e integración al gobierno? Bueno, ese es un derecho que tienen los estudiantes. Lógicamente que los estudiantes, para que puedan ser elegidos para ser representantes estudiantiles, también tienen que tener reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, ser un estudiante regular de la universidad, es decir, tomar el número de materias para poderle considerar un estudiante regular, no haber sido sancionado y ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de sanciones son graves como para no entrar a ese postulado? Bueno, eso ya depende. En la misma reglamentación y en el mismo estatuto indica el nivel de gravedad del cometimiento que haya tenido el estudiante. Pero, por ejemplo, les cito, el venir a los predios universitarios bajo los efectos de alcohol, de droga o algún otro elemento de efectos psicotrópicos, eso es una falta grave para el estudiante. Y para postularse, para ser elegido, ¿necesita tener algún promedio en todas las materias? Sí, necesita ser un buen estudiante, necesita tener un promedio, e inclusive eso es importante porque el estudiante que sale como representante de sus compañeros debe ser un estudiante que efectivamente cumpla con el perfil de un buen estudiante. Y en todo caso, si es que no hubiera, ¿qué sucedería? Si es Que no hubiera qué. Por ejemplo, un estudiante que cumpla esos requisitos, ¿qué sucedería? Bueno, yo estoy segura que dentro de los 40 estudiantes que son parte de un paralelo, sí habrá gente que cumpla. Sí. Debe haber gente que cumpla, porque realmente si no hay el cumplimiento de requisitos, pues simplemente no hay representación estudiantil. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias por su tiempo. Bueno. Bueno, continuamos con la entrevista. En este rato nos encontramos con el consejo. Alex Daucatoma. Alex Daucatoma.
conserje de la Facultad de Civil. Facultad Civil. ¿Usted tiene conocimiento tal vez del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato? Sí, a nosotros nos dieron charlas, cursos. En sí conocemos un poco de los estatutos de la universidad. Por ejemplo, le voy a ahorita leer un literal del estatuto y le voy a preguntar qué piensa, cuál es su pensamiento respecto a lo que nos dice. Ya. Según el Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato, capítulo 2, del Honorable Consejo Universitario, artículo 16, atribuciones y responsabilidades, literal S, dice: sancionar a autoridades, profesores, investigadores, servidores, trabajadores y estudiantes en los casos que le competen, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Servicio Público y de su Reglamento General, Código de Trabajo, Estatuto y demás normativas aplicables. ¿Usted qué piensa al momento de que se sanciona a las personas que tal vez no cumplan con la Ley Orgánica de Educación Superior? Lo que yo pienso, al ser multado. Le cuento una novedad, yo también fui multado por la misma situación, el problema era por las votaciones, en la cual a mí no me tomaron mi registro y después de 2 meses me suspendieron con el 10% de mi salario. ¿Y eso era de la ley que rige aquí la universidad? La universidad. ¿O la Ley Orgánica de Educación Superior? También por la ley en sí, nosotros de la CES o de la LUCEP, nosotros no la conocemos. Listo, entonces. Muchas gracias por darnos su conocimiento y un gusto, gracias. Ya, no se preocupe. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We took